Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presenta En su propia voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Antonio Flores González. Les da la bienvenida a este su programa En su propia voz, el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Le agradecemos mucho su atención, su presencia, que nos esté escuchando a través de Radio Universidad Autónoma de Querétaro en el 89.5 de la frecuencia modulada, que nos esté sintonizando en el 24.1 de la televisión abierta, a través de la televisora universitaria, de los diversos sistemas de cable, de las diversas plataformas donde también se transmiten y se reproducen esos programas. Le agradecemos mucho su atención, le deseamos un muy buen día. Pues hoy es 10 de diciembre del año 2024, estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de la televisora universitaria, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y este día precisamente es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Desde 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas lo instituyó así, y en atención a ello vamos a hablar hoy sobre la situación de personas refugiadas y en situación de desplazamiento en Querétaro, en México y en particular en la universidad, y para ello nos da muchísimo gusto contar con la presencia el día de hoy del maestro Mauricio Olivares Méndez, compañero de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le agradecemos mucho su presencia. Mauricio, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Antonio. No, gracias a ti. Mauricio es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Él es coordinador actualmente de la cátedra Sergio Vieira de Melo. Nos va a platicar en un momento más en qué consiste esta cátedra. Él es maestro en estudios en migración por la Universidad de Ámsterdam y es doctorante actualmente en migraciones internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas, ¿no? Y con todo un trabajo en el área de derechos humanos en general, ¿no? Pero particularmente tus estudios y mucho de tu labor ha sido en apoyo, en estudio, en investigación a población migrante. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos a empezar precisamente recordando a lo mejor tu colaboración, la participación en lo que significó la reforma a la ley estatal de atención a migraciones, de la cual, para la cual trabajaste tú en una red que se conformó. Platícanos un poco cómo se trabajó y qué se logró en esta nueva legislación sobre atención a migraciones en Querétaro. Sí, con mucho gusto. Bueno, de pronto, cuando hicimos un análisis bastante profundo de cuál era como el sistema que regulaba, digamos, el tema de la movilidad humana en Querétaro, nos dimos cuenta que la ley de atención a las migraciones, que ya existía antes, que hemos tenido quizás ya tres versiones de esta ley, estaba bastante más reducida. De hecho, la que inmediatamente la que reformamos estaba mucho más reducida que la anterior, la que se había publicado antes. Y hablaba de cosas como asimilación, que es un término que en temas académicos le huimos mucho, pero sobre todo en temas de activismo, ¿no? Sí. Que implica que las personas como que se pierden a sí mismas y se vuelven, ¿no? ¿Te acuerdas que había una campaña ahí de Queretanízate? ¿No? En la idea de que de pronto te vuelves como solo, como que pierdas tu propia identidad, pierdes de dónde eras y estás ahí, ¿no? Entonces ya de ahí nos sonaba muy mal. Pero aparte, era una ley que no le recordaba mucho al Estado de Querétaro y a los municipios sus obligaciones en temas de movilidad humana. ¿Por qué? Porque la lógica política y la lógica de muchos tomadores de decisiones se relaciona a la movilidad humana es un tema federal. Es un tema federal porque la ley de migraciones, que es obviamente una ley federal, regula sobre todo los puntos de acceso, ¿no? O sea, las personas que tienen permiso, de hecho, de entrar al territorio nacional. Eso quiere decir a través de los aeropuertos, de los puertos, ¿no? Pero las fronteras, así, exacto, ¿no? Regularmente, a través de las fronteras, pero de pronto no sobre la movilidad de las personas aquí adentro, ¿no? Luego, a través de diferentes disposiciones en Secretaría de Gobernación,
a través del Instituto Nacional de Migraciones, tenemos otras disposiciones que regulan la estancia de las personas. Pero de pronto esa ley no regula qué le toca a los estados y qué le toca a los municipios, pero sí dice, y otras disposiciones, sobre todo el título primero de la Constitución, los derechos humanos y sus garantías, habla acerca de las obligaciones que tiene el Estado para con todas las personas, en clave de derechos humanos, no de derechos de los mexicanos, ¿no? Y entonces, considerando eso, dijimos, tenemos que actualizar esta ley. Pues nos reunimos, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que es como una organización de organizaciones que trabajan temas de migraciones, que están en la Ciudad de México, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con quienes vamos a hablar, hemos seguido trabajando, la Cooperación Técnica Alemana, el CAMI, muy conocido aquí en Querétaro también, y algunos otros actores como AS Movilidad, como Hayas, a trabajar junto con la legislatura, que eso fue muy puntual, para hacer una serie de foros, hicimos parlamentos abiertos, escuchamos a las personas en contextos de movilidad para transformar esta ley. Y esta ley no solo elimina, claro, el tema de asimilación de la ley, sino que también es muy puntual en recordarle al Estado de Querétaro y a los municipios que tenemos que pensar en clave de integración. Esto quiere decir, tenemos que proveer servicios, tenemos que asegurar, respetar los derechos de las personas y tenemos que generar ambientes positivos para que las personas puedan ser agentes de desarrollo en las mismas condiciones que las personas que nacieron acá. Esto reconociendo, pues, que donde naces es arbitrario, ¿no? Donde te haya tocado nacer y en el tiempo y en el contexto que te haya tocado nacer es bien arbitrario. Entonces, las personas que han decidido hacer de Querétaro su casa, entonces necesitan tener las mismas oportunidades para el desarrollo, ¿no? Eso es lo que tratamos de proponer. Estos serían como los principales avances en esta ley. Exacto. Como que aclarar las obligaciones Exacto. del gobierno del Estado, de los gobiernos municipales, con esta población en situación de movilidad. Tal cual, tal cual. Y con la esperanza de que poco a poco esta ley de atención a las migraciones nos ayude a transversalizar la perspectiva de movilidad humana a las otras leyes. Esto quiere decir la ley de salud, pues en clave de, por ejemplo, el título primero de la Constitución y nuestra propia ley de atención a las migraciones del Estado de Querétaro aseguraría suficiente protección para las personas en clave de los servicios de salud del Estado, ¿no? Pero si no está normado ahí específicamente, muchas veces las personas que trabajan en el sector salud van a decir, híjoles, no se puede, ¿no? O dónde están tus documentos, o qué tipo de documentos sí, qué documentos no. Entonces, nuestro esfuerzo ahora, de siguiente, en clave de incidencia política, tendría que hacer voltear a ver todas esas otras leyes. La ley de educación del Estado de Querétaro, por ejemplo, en términos de lo que nos compete, también cómo abrimos la universidad en clave de acceso a los derechos educativos para las personas en contextos de movilidad y sus familias. Ayúdanos a aclarar un poco la diferencia entre población refugiada, población desplazada, población apátrida también, que está considerada en esta ley, que está considerada también en lo que nos vas a hablar ahorita un poquito más adelante, en esta cátedra Sergio Vieira de Melo, y la situación de esta población en Querétaro. A ver si vamos platicando un poco. Bueno, de pronto podemos hablar de que hay un montón de personas en contextos de movilidad, esas son todas las personas que han dejado sus territorios, ¿no? Por eso hablamos mucho, porque es una sombrilla, digamos, personas en contextos de movilidad. Nacionales e internacionales. Nacionales e internacionales, por las causas que hayan sido, ¿no? Y luego, históricamente, políticamente y hasta académicamente hacemos distinciones, jurídicamente también, distinciones entre personas que han decidido salir de sus territorios y personas que han tenido que salir de sus territorios. Las personas que han tenido que salir de sus territorios son las personas de las que hablamos que son desplazadas forzadas, ¿no? Forzadamente. Esos pueden ser internamente o en términos internacionales, ¿no? Las personas que son desplazadas forzadas internas son aquellas personas que han dejado sus territorios, por ejemplo, por temas de crimen organizado, ¿no? Por ejemplo, hacia adentro de Colombia o hacia adentro de México, ¿no? Que sigue sucediendo. Quería un ejemplo internacional para que sepan, o sea, de pronto esto pasa en diferentes espacios, ¿no? Después de eso también encontramos personas desplazadas forzadas internacionalmente. Son personas que han tenido que salir de sus territorios. Estas personas, por lo general, son personas que vienen de países que por omisión, por falta de capacidades o por falta de voluntad, sus estados no les están protegiendo, ¿no? Entonces tienen que salir de ese territorio. No les sirve de nada mudarse en otro espacio de su propio territorio porque hay condiciones generalizadas de persecución. Y estas personas, entonces, como no recuperan suficiente apoyo de sus estados, tienen que dejarlos, ¿no? Y entonces muchas veces llegan aquí a México
ese es el caso de muchas personas venezolanas, de muchas personas colombianas, pero personas de una gran diversidad de territorios, pues llegan acá, ¿no? Las personas apátridas son personas que se encuentran en condiciones similares, pero sobre todo son personas que, por ejemplo, sus estados han desaparecido mientras ellos están fuera, o sus estados les dejan de proteger, que es el caso de algunas personas. No les reconocen. No les tienen una reconocen, nacionalidad de reconocimiento. en efecto, ¿no? O sea, son personas que han salido de su territorio, viven en otro sitio y de repente por sus filias políticas, por ejemplo, su estado no les quiere, étnicas, no les quiere reconocer su ciudadanía. Y entonces, de facto, se vuelven apátridas, ¿no? A pesar de que quizás ellos tenían su pasaporte y salieron regularmente de sus territorios no buscando refugio, por alguna condición que sucede en su estado de origen, ahora no le está brindando el reconocimiento y entonces ahora viven en México de forma apátrida, ¿no? No están protegidos por el Estado, pero de pronto México no les está proveyendo algún tipo de servicio o apoyo y entonces se tiene que generar un recurso legal para conseguir su estatus de refugio aquí dentro de México, ¿no? Y bueno, también para quizás hacer la acotación de que hay muchas personas en contextos de movilidad, personas migrantes, que si bien han decidido en términos jurídicos o términos académicos, podemos hablar de que han decidido dejar sus territorios en búsqueda de una mejor calidad de vida, pues de pronto esas personas también se encuentran en búsqueda pues, de mejores oportunidades y también requieren acceso a derechos y a poder como vivir una vida plena y con acceso a servicios, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de las diferentes causas que les provocaron esta movilidad humana, sí hay muchas obligaciones del Estado. Ok. Si nos pudieras hablar un poco sobre la situación en Querétaro, de población desplazada. Me imagino que ahorita por situación de violencia ha llegado mucha gente al estado de Querétaro, lo sabemos, pues, nos imaginamos, lo sabemos. Ayer el gobernador precisamente hablaba sobre la situación y particularmente ponía atención en los venezolanos que puedan ser deportados en un primer momento en cuanto entre Trump en funciones. Además, bueno, de los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, pero particularmente mencionaba a los venezolanos por el hecho de no haber acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela para poder repatriar a la gente de esa nacionalidad que está en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación en Querétaro? ¿Es mucha, es poca población? Está bien complejo, decíamos ahí en la pre-entrevista que de pronto cuando encontramos que los datos, por ejemplo, en clave de tránsito, son solo los datos de detención, ¿no? Entonces, pues realmente hay muchas personas que no pasan por la detención y entonces nunca vamos a realmente tener el dato puntual. Las personas que residen en el estado, pues aparecerán en los censos, cuando se hacen los censos, y cuando no, raro, porque a veces no se van y registran tampoco al municipio o lo que fuera, ¿no? Entonces tampoco tenemos ese dato. Y el Instituto Nacional de Migraciones a veces no da la información puntual de las personas que tienen su tarjeta de residencia actualizada en el estado de Querétaro. Entonces, pues en términos estadísticos, igual no nos detenemos mucho, pero sí quizás en clave de qué tipo de movilidades y quizás de dónde, ¿no? Eso sí podemos ver. En el censo último podemos identificar las causas de la movilidad de las personas que han llegado a Querétaro, por ejemplo, ¿no? Si hace 5 años, siempre te preguntan, ¿no? Si hace 5 años, ¿dónde vivías? Y en todo caso, ¿por qué te mudaste a Querétaro? Y entonces hay muchas personas que se han mudado aquí a Querétaro por condiciones de empleo, ¿no? O sea, en búsqueda de empleo, muchísimas personas. La mayoría por empleo. Bueno, la mayoría por empleo. Eso no es de sorprender, no de que en Querétaro haya muchísimos empleos todo el tiempo, pero vendemos una narrativa de desarrollo que, claro, atrae a las personas, ¿no? Y es lo mismo en clave del sueño americano, ¿no? O sea, no me sorprende que la gente va a Estados Unidos cuando decimos que en Estados Unidos está todo, bueno, los estadounidenses dicen que está fantástico Estados Unidos, bueno, acá Querétaro también decimos que somos un pueblo de desarrollo con un montón de empleo, con lo que sea, pues no nos extraña que la gente venga, ¿no? Pero bueno, entonces hay mucha gente así. Nacional e internacional también. Nacional e internacional, sobre todo nacional. Pero bueno, también tenemos muchas personas que han sido desplazadas forzadas y quizás en 3 términos podemos hablar, porque hay personas desplazadas forzadas internamente dentro del Estado. En algunos territorios del Estado, quizás porque la tierra ya no está dando, porque ya no es negocio, pues, lo que están proveyendo, que les están algunos territorios, y quizás este no es el espacio para eso, pero en algunos territorios se le está pidiendo derecho de piso, el crimen organizado está extrayendo la tierra y le está obligando a sembrar otro tipo de productos, vamos a decirlo así, y de pronto pues, las personas tienen que salir, ¿no? Los talamontes, como tú sabes muy bien, también eso es un tema que está desplazando a muchas personas. Desplazamiento forzado interno. Población de nuestro estado, de otras entidades, de Guerrero está llegando mucha gente. Exacto. Decía yo primero la dimensión quizás aquí del estado de Querétaro. Y luego, claro, de Guerrero, de Sinaloa, del mismo Guanajuato.
Están llegando muchas personas desplazadas forzadamente, ¿no? Por el crimen organizado. Y no quiere decir que requieras una amenaza directa a tu vida, ¿no? Pero no hay condiciones generalizadas de bienestar. Y entonces las personas han buscado otros territorios. Buscan Querétaro. De pronto tiene sentido para Guanajuato, ¿no? Por la cercanía, pero otros territorios también por la idea de un Querétaro pacífico, ¿no? Sí. Que hemos como construido en términos narrativos. No sé si en términos sociales, pero en términos narrativos sí. Y luego, además, el desplazamiento forzado internacional. De pronto, datos muy exactos no te traigo en clave de cuántas personas refugiadas están asentadas aquí en Querétaro. Son como difíciles de conseguir esa información. Pero sí te puedo hablar, por ejemplo, de las personas migrantes internacionales, que dentro de esos hay algunas personas refugiadas que están en el estado de Querétaro. Y ese es un dato que a mí me gusta mucho decirlo porque ayuda a desactivar parte de la narrativa, digamos, de la invasión, ¿no? Porque de eso hay mucho y siempre ha habido. En México, el país completo, 1% de la población nació fuera del país. Y de ese 1%, creo que son 3/4 de los que probablemente, por cálculos acá de las personas que son demógrafos, creemos que son personas mexicanas nacidas en el extranjero. Por ejemplo, nacidas en Estados Unidos de padres mexicanos y entonces son mexicanos de nacimiento, nada más que nacidos en otro territorio, ¿no? Entonces la cantidad de personas extranjeras en México realmente es muy pequeña. Ese mismo porcentaje no es lo mismo en todos lados, pero ese mismo porcentaje es el que tenemos en Querétaro, 1%. Estamos en la media. 1%. Y entonces de pronto no hay invasión, no son un peligro, no nos están quitando servicios y derechos, o sea, de pronto nada de eso, ¿no? Y no lo es un mismo, caso excepcional Querétaro. No es un caso excepcional. Lo que sí es diferente en el caso de la migración en Querétaro es que si descontamos las personas nacidas en Estados Unidos, dentro de los cuales hay muchos mexicanos de nacimiento, nada más que nacidos en Estados Unidos, Querétaro sí sube bastante en el promedio. Creo que está en el 6º lugar de personas extranjeras, por porcentaje, claro, ¿no? En población relativa. El estado de Querétaro sube como al 5º o 6º lugar si le quitamos la cantidad de personas nacidas en Estados Unidos, lo cual te habla de una migración, digamos, más internacional, o sea, más diversa en clave de lugares de origen, ¿no? Fuera de eso, no nos sorprendería porque están llegando y estamos consistentemente, el gobierno, tratando de atraer inversión extranjera que llega con empresas, con sus propios empleados, con algunos directivos, con lo que sea. Entonces, eso también está sucediendo mucho, ¿no? Entonces, una invasión no existe. A las personas venezolanas no causan problemas, ¿no? Las personas venezolanas han vivido en Querétaro por generaciones también, ¿eh? Tampoco no es nuevísimo. O sea, se ha construido Querétaro también con las migraciones de muchas personas. Yo hablo todo el tiempo hablo todo el tiempo de esto, pero en particular utilizo el ejemplo, no sé si te acuerdas tú, que si eres queretano, de Juárez, de la calle Juárez, ¿no? Con un montón de mueblerías de españoles. De españoles. ¿No? De españoles por todos lados. Y la gente como que de pronto no considera que fueron clave también para el desarrollo industrial de Querétaro y demás. Sí. Y pues las siguientes generaciones de migrantes han sido lo mismo, ¿no? Lo mismo a la par. No son superhéroes, ¿no? Tampoco tendremos que exigirles más, pero que participan en el desarrollo de la misma forma que todo. Y nunca en unos porcentajes aquí amplísimos. Lo que sí es que ahora podemos comparar una narrativa, digamos, de defensa o de securitización de la migración y decir, no, aquí si nos pasa algo, se debe probablemente a la migración. Y son dos fenómenos que pueden suceder al mismo tiempo, pero no están vinculados. Un tema de inseguridad y al mismo tiempo un tema de movilidad humana. Una cosa no es la otra. Y entonces, en términos de activismo, en términos de academia, en términos de organizaciones de la sociedad civil, y espero yo en términos políticos, hagamos un esfuerzo de separar esas dos narrativas. Y de pronto la inseguridad, el tráfico, no se debe a las personas de afuera. Y no debería estar en la narrativa del gobierno tampoco, ¿verdad? Para la inseguridad a la gente externa, nacional o internacional. Preocupados por Donald Trump. Creo que en su obligación tendría que estar, eliminar este discurso. Claro. ¿Y qué más está obligado el gobierno de Querétaro frente a esta población? Claro. Pues decías, ¿no? Construir narrativas de paz, que se supone que es lo que dice el gobierno del Estado y el gobierno municipal todo el tiempo están hablando de cultura de paz. Si están hablando de cultura de paz, implica una convivencia pacífica, una convivencia nutritiva, una convivencia de desarrollo, ¿no? Y de respeto de la interculturalidad y demás. A mí me choca mucho de repente la idea de la Feria de las Culturas, se llama, ¿no? La Feria de las Culturas, porque sacamos como en tokens a las personas extranjeras, les ponemos su stand, ¿no? Y que vendan y que bailen y después nos
olvidamos y volvemos a la clave de seguridad. Entonces, eso por un lado, ¿no? Otras cosas que medio se hacen, ¿no? Que medio se hacen, no quiero decir que no, es, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad del municipio de Querétaro tiene protocolos muy clave de atención a las personas en contextos de vulnerabilidad y cuentan a las personas migrantes. Y ellos saben que no pueden detener a una persona migrante nada más porque es migrante, ¿no? Hay cosas que sí se hacen. Entonces, en clave de protección de ellos también es importante saber. Pero en términos de educación, en términos de salud, es algo que de pronto no está volteando a ver y tenemos obligaciones puntuales. Estado y municipios también. ¿No? Mauricio, para ir cerrando, se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero quiero que nos platiques sobre esta cátedra Sergio Vieira de Melo, claro. Que surge de un convenio entre la Universidad Autónoma de Querétaro y ACNUR, precisamente, claro. ¿no? Platícanos en qué consiste, qué se ha hecho, ya lleva un año trabajando y tiene actividades también en puerta. Claro, la cátedra es un espacio, digamos, que organiza el trabajo en clave de movilidad humana, sobre todo en clave de refugio y desplazamiento forzado para la Universidad Autónoma de Querétaro. Fuimos la cuarta universidad en el país, que tuvo instalada la cátedra. La cátedra existe desde hace más de 20 años en Brasil. En varias universidades del mundo también. Sí, en muchísimas universidades por todo el mundo, sobre todo en Brasil, por obviedad, por Sergio Vieira de Melo. En muchísimas universidades en Brasil. Aquí en México creo que ya somos 8, pero o alguna cosa así. Pero para diciembre del año pasado, que firmamos, fuimos la cuarta. Esta cátedra provee espacio, digamos, articulador para investigación, docencia y alcance comunitario. En clave de investigación, pues sabemos algunas personas que trabajamos migraciones y refugio, desplazamiento forzado. Mi idea, claro, es seguir convenciendo más personas que les interese, aunque sea tangencialmente el tema, ¿no? Que quizás trabajan en empleo y yo pueda trabajar con ellos para qué tal que hagamos un proyecto sobre desplazamiento forzado y empleo, ¿no? Cómo se insertan las personas, así. O que trabajan salud, lo que fuera, que pudiéramos trabajar de poco a poco. Todos esos datos que nos faltan. Todos los datos que nos faltan, exacto, pero no puedo hacer todo, ¿no? Entonces, eso. Y luego, en clave de docencia, tenemos ya muchas materias en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas que trabajan el tema de movilidad humana, derechos humanos, derecho internacional público y privado, y derecho de refugio también existe con la doctora Celia Guerra. Entonces, eso lo hacemos. Pero lo más fuerte para la universidad va a ser, y ya ha sido, el tema del alcance comunitario. Te lo digo porque recién inauguramos hace un mes y cachito la Clínica Jurídica y Laboratorio de Incidencia para la Movilidad Humana. Así le llamamos todo esto. ¿Dónde está? Las oficinas, estamos empezando, las oficinas están en la biblioteca, en el tercer piso de la biblioteca de la Facultad de Derecho. Es una oficina muy pequeñita. Aquí en el Centro Universitario. Aquí en Centro Universitario. De pronto vamos a hacer una campaña de difusión fuerte a partir de enero con las comunidades en contextos de movilidad para que en dado caso nos busquen, para todas las personas en contextos de movilidad, incluso personas queretanas que estén en Estados Unidos o sus familiares. Universitarios. Muchísimas personas que pudiésemos nosotros acompañar aquí adentro y hacia afuera también. O sea, queremos seguir que ese brazo articulador del alcance comunitario que nosotros queremos proveer sea el de vinculación de la universidad. Entonces, eso es clave y luego a partir de enero vamos a sacar un proyecto de acompañamiento psicosocial para las personas en contextos de movilidad y el que sigue es un proyecto, pues espero yo, pero regresando de Semana Santa, lanzar un proyecto de empleabilidad y emprendimiento. O sea, nosotros no emplear ni emprender, pero acompañar el emprendimiento y generar pues vínculos con la industria privada, por ejemplo, para las personas en contextos de movilidad, para sus procesos de inserción laboral. ¿Hay algún contacto que pueda hacer la gente interesada? Claro. Cátedra.demelo, con doble L, @uac.edu.mx o mauricio.olivares, @uac.mx. A cualquiera de esos dos correos nos pueden escribir, pueden llamar aquí a la Facultad de Ciencias Políticas, a la extensión 5434, y les contesto yo. Y podemos empezar a hablar de qué oportunidades podemos generar entre todos para acompañarles mejor a las personas. Teléfono 442-192-1200, extensión 5434. 54 con Mauricio Olivares. Así mismo. Entonces, para contactarse a quien esté interesado. ¿Están trabajando también con población aquí en el interior de la universidad, Mauricio? Estamos acompañando ya nuestros primeros 2 casos y son personas de aquí de la universidad. No les puedo contar muchos detalles de esto, pero justo la universidad se está poniendo a trabajar al servicio de las personas en contexto de movilidad en defensa directa de sus derechos, lo cual me parece que es bien importante. No solo una asesoría, sino en defensa de sus derechos. Ya generamos el primer amparo, estamos trabajando fuerte para asegurarnos justo que este acceso a derechos sea parte clave de nuestro proceso de incidencia. Claro, pues nos da mucho gusto conocer los avances que tenemos en nuestra universidad en esta materia, en investigación,
en enseñanza, pero sobre todo en la vinculación, ¿verdad? En el quehacer con esta población que vive contextos difíciles en muchas ocasiones. Mauricio, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención a todos ustedes. Les esperamos el siguiente martes a las 9 de la mañana en Su Propia Voz. Gracias. Buenos días. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales presentó En Su Propia Voz, el debate de nuestro tiempo. Un programa de análisis y reflexión de la agenda política y mediática de México y el mundo. Con Marta Gloria Morales Garza, Efraín Mendoza Zaragoza, Marcela Ávila Egleton y Antonio Flores González. Gracias por acompañarnos.